Yo no estoy en el trípode, pero yo le voy a grabar. Sí, yo creo que la primera entrevista que yo a usted le hice para Cambio 16 fue hace como 7 años, 8, y analizábamos un poco qué iba a ocurrir en las elecciones, y analizábamos un poco después de Uribe. Y ahora ya la pregunta que le hago casi cuando han pasado los 8 años de Santos, ¿qué balance hace, ¿no?, de estos 8 años de Santos, ¿no? Pues a ver, Ricardo, yo tengo esta idea que creo que la tenemos muchos colombianos, que si se exceptúa el proceso de paz, que sin duda, a pesar de sus errores particulares, fue un acierto haberlo hecho, y en lo fundamental terminó bien porque desarmó a las FARC, que era el propósito principal. O sea, nos salimos de medio siglo de una violencia estéril que no dejó nada bueno. Pero si se exceptúa ese tema del proceso de paz, yo diría que todo lo demás del gobierno de Santos es un desastre. Es un verdadero desastre. O sea, si uno mira la situación económica del país, es un desastre. Si uno mira la situación social del país, es un desastre. Si mira la situación política del país, es un desastre. Pero con esta advertencia, él coge el país en un momento de la bonanza minera. O sea, que le tocó, digamos, como le tocó a Uribe, también les tocó, digamos, un país con un chorro de plata entrándole muy importante, ¿sí? La despilfarró esa plata. Y ahora lo que nos va a entregar es un país cayendo duro, un déficit fiscal grande, un déficit de la balanza cambiaria grande, un endeudamiento externo e interno grandísimo. Crecimiento bajísimo. Una economía completamente desacelerada, un crecimiento bajísimo. Lo que vamos es para un lío muy complicado. Entonces, en resumen, el balance de Santos es muy malo, pero agrego esto, con esa política, no importa quién hubiera sido, y esto había sido un mismo desastre. Es que aquí el problema no es tanto yo repito mucho esto, Ricardo, ¿cómo se llama? De maquinistas, sino de carrileras. Sí, aquí los maquinistas siempre han sido más bien malos, digo yo, los presidentes. Pero lo peor que han tenido son las carreteras, es que las carreteras por las que viajan llevan al abismo, ¿cierto? Y eso es que este venía con las locomotoras. Exacto. Entonces, otro que hubiera hecho lo mismo le ha pasado lo mismo, pero digamos que ese es el resumen. Entonces, aciertan el proceso de paz sin duda por la razón que ya expliqué, se desarmó a las FARC, se derrotó una idea de que en Colombia, al que le pareciera que algo estaba mal, se podía echar una pistola al bolsillo, que es que para arreglarlo, ¿sí? Y ese es un cambio político e ideológico importantísimo, importantísimo. Aquí llevamos medio siglo en Colombia, con la teoría dominante era que usted, con una idea o con otra, usted podía echarse una pistola al bolsillo, que es que para arreglar el país. Pero lo que sucede con las FARC es que esa idea resulta derrotada y está vencida. Esperemos que a algún otro genio no se le ocurra resucitarla, ¿cierto? Sí, pero fíjese, yo cuando se firmaron los acuerdos de paz, después de haber observado lo que ha pasado en Colombia los últimos 10 años, pensé que la violencia se iba a minorar o se iba a ver mermada, y me sorprendió mucho el balance que hizo el ministro de Defensa al final del año, que dijo que había habido 12.000 homicidios. A mí me pareció una cifra... Es que hay una cosa, Ricardo, y es esta. Yo no caí en esa ilusión de que con el proceso de paz de las FARC se iban a resolver otros problemas nacionales. Porque Colombia tiene muchos problemas. Entonces, ¿qué era lo que se podía resolver con el proceso de las FARC? La violencia de las FARC. ¿Sí? Nada más tenía por qué cambiar, porque otras violencias, por ejemplo, la violencia del ELN, pues no estaba sujeta a negociación. La violencia del narcotráfico, la violencia, digamos, de la delincuencia esa que es muy de la pobreza, ¿no? El raponazo, el celular que le roban a alguien, ¿sí? Nada de eso tenía por qué cambiar. Entonces lo que pasó es que aquí hubo quien se montó en ilusiones, ¿no? Que lo que íbamos a lograr era la paz, con mayúsculas, ¿no? Y lo que se iba a lograr era el desarme de las FARC, con todas las limitaciones que eso tiene. Pero esto no le quita importancia inmensa a haberlas desarmado, Ricardo. Le digo por qué, porque primero era una guerrilla bastante fuerte, no solo en lo militar, sino en lo político. O sea, ya tenemos hoy varias decenas de miles de personas defendiendo la lucha armada. Eso es de una importancia inmensa. Pero además, por lo que decía, aquí hubo un debate de medio siglo si esa violencia se justificaba o no por la pobreza, que fue lo que nos dijeron. Bueno, ya quedó claro que no se justifica ni con la pobreza que yo lamento, pero que no se resuelve ese problema, digamos así. Entonces, ahí hay un paso muy grande. Lo que pasa es que, claro, cuando la gente se hace grandes ilusiones, más allá de la realidad, pues se frustra. Pero yo pongo un ejemplo que es muy sencillo, Ricardo. Si yo tengo 5 problemas
y resuelvo este, pues me quedan los otros 4, pero es ganancia haber acabado con este, ¿no? Ahora, esto lo ha enturbiado mucho la posición de Álvaro Uribe, ¿sí? que ha sido cerril en el sentido de no reconocer ni la realidad, ¿sí? Porque lamentablemente el debate se descompuso demasiado y entonces ya no hay un acuerdo ni siquiera sobre las verdades básicas de esta historia y entonces así pues es mucho más difícil. Sí, pero fíjese, contra todo pronóstico, que nadie lo esperaba, ganó el plebiscito. ¿Cree usted que representaba el sentimiento de la mayoría de los colombianos? Sí, porque el debate político se ha degradado mucho, la verdad es eso. O sea, ya aquí en Colombia y en otros países tengo la impresión de que los hechos no importan, ¿no? Porque entonces a usted da un hecho que es incontrovertible y es irrefutable y el otro se lo niega, ¿sí? Y el que no sabe queda en la duda, ¿sí? O sea, es realmente la descomposición en el debate político en Colombia es muy grande, pero muy grande es muy grande, que hechos que son absolutamente incontrovertibles, cualquiera se parece, no, eso no es verdad. Sí, y así es bien difícil, o sea, la mentira convertida como una especie de... O sea, un poco con la lógica, va a ser una cosa que es bien dura, con la lógica que usaba Goebbels, que es que una mentira, si usted la repite y la repite y la repite... O sea, la cree la gente. Sí, la gente la cree. Es más, también decía Goebbels, si la mentira es bien desproporcionada, más la cree la gente. Las fake news que llaman ahora. Exacto. Y las redes están agravando este problema a la N potencia. Yo últimamente estoy muy preocupado por lo de las redes, porque las redes están creando unas realidades virtuales que permiten un debate sucio en política de manera escandalosa. Lo de las redes es una cosa que la humanidad va a tener que mirar en serio, porque ese es un instrumento de manipulación como nunca se había nadie imaginado. Sí. Usted en estos años ha denunciado bastante la corrupción en Colombia, ha sido un martillo de la corrupción. ¿Qué medidas se pueden tomar, prácticas, digamos? Yo explico esto, Ricardo, miren. Esta corrupción que hoy tiene Colombia, que es de las más altas del mundo, yo en mi libro sobre corrupción doy las cifras y somos de los primeros en el mundo en corrupción. Corrupción que es de la élite principalmente, más que de la gente, ¿no? Eso también es bueno dejarlo claro. Tiene origen en un pacto que se hizo cuando se creó aquí el Frente Nacional, hace 60 años. Esto no es suficiente, está perfectamente documentado. El acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que eran el 99% de la política en esos días, consistió en que se autorizó a hacer política con corrupción. O sea, la teoría oficial decía que para derrotar al populismo era cualquiera que no estuviera de acuerdo con ellos, ¿sí? Valía todo, incluida la corrupción. Eso aquí se tradujo en clientelismo, usted conoce esos términos, mermelada, cupos indicativos, etc. Que no era otra cosa que autorizar a la clase política para hacer política de manera corrupta, a cambio, eso sí, de establecer un cierto tipo de macroeconomía en las normas en Colombia que favoreciera a determinados intereses económicos, empezando por las transnacionales. Bueno, entonces aquí lo que tenemos hoy es la putrefacción de esa decisión a lo largo de 60 años. O sea, imagínese usted echar en una olla una montaña de ideas corruptas y de corrupción y ponerla a cocinar 60 años, eso es lo que tenemos. Ese es el lío, esa es la situación que tenemos. O sea, no es una corrupción de ovejas descarriadas, no es una corrupción de manzanas podridas, no, es una corrupción del sistema. Sistémica es la palabra que yo he usado. Rudolf Gómez, que fue ministro de Hacienda, tiene esta frase: el problema no es la corrupción, el problema es el sistema que la genera y mantiene. Y en ese sistema está inmerso toda la política tradicional de Colombia, todas sin excepción. El Partido Liberal y el Partido Conservador, que fueron sus inventores, pero todos los partidos que son hijastros de ellos, de una u otra manera, por acción o por omisión, tienen que ver con eso. Me refiero a todos ellos, o sea, a todos los que han gobernado Colombia desde hace por lo menos un siglo, por lo menos 50 años. Eso es lo que hace que esto sea tan grave. Entonces aquí no hay sino una solución posible. No es de normas, no es de leyes, no. Hay que derrotar políticamente, hay que quitar de la jefatura del Estado a las fuerzas políticas que nos han llevado a esta tragedia. No se puede de otra manera. Esa es la propuesta nuestra con Sergio Fajardo. O sea, esto aquí no es que falten leyes. O sea, aquí ninguna ley le autoriza a un magistrado de la Corte Constitucional volverse un extorsionista, ¿cierto? Ni ninguna ley le autoriza a un presidente de la República financiarse con la plata de Odebrecht. Ni a nadie le autoriza la ley irse a comprar las elecciones y a robárselas. Pero todo eso sucede, ¿y sucede por qué? Porque quienes nos gobiernan, esa es su manera de hacer política,
repito, un pacto formal de más de medio siglo. Sí, y luego yo he seguido mucho sus boletines de prensa que usted envía periódicamente a través de su equipo de prensa y he visto que está muy preocupado por la salud, que es de las cosas que más preocupan a los colombianos, ¿no? No sé cuál es el origen de este sistema, pero algo falla en el sistema de salud. La explicación es más o menos simple. O sea, cojamos el pacto de la corrupción de hace 60 años. Súmele a eso la ley 100 de 1993, que le entrega la salud al capital financiero. Que se la entrega, además, yo esto lo he debatido, se le entrega con la idea de que las EPS, que son el capital financiero que administra esos recursos, son como ángeles. La auditoría de los recursos públicos, estamos hablando de cerca de 35 billones de pesos, la auditoría del Estado sobre esos recursos es casi igual a cero, Ricardo. Parece mentira, pero es verdad. Yo le pregunté a un ministro, ¿por qué no hay auditoría del Estado sobre este caso? ¿Y sabe qué me dijo? No, senador, lo que pasa es que esta es la libre competencia. Entonces hay varias EPS, si alguna hace las cosas mal hechas, entonces la gente se aburre y se va para la que haga las cosas bien hechas. Hágame el favor. Eso puedes ni en el paraíso terrenal. En el camino te mueres. En el camino te mueres. Tienes un cáncer y te mueres. ¿Cierto? Y entonces la teoría es que la libre competencia cuida los recursos públicos. Bueno, eso es lo que está al mando. Entonces, antes esto no se corrompe más. O sea, robar en el sistema de salud es una ganga. Si alcanzan a comprar una aspirina es como de milagro, porque se han podido robar la plata hasta de la última aspirina. Y mire usted lo que sucedió. Yo destapo estas cosas desde el 2010. Demuestro lo que pasó. La Contraloría sanciona a una de las EPS más importantes, a Saludco, con una sanción de 1.4 billones de pesos que se robaron. Y esta es la hora en que no hay un responsable legal, ni un responsable político. Y a todo le echaron tierra. Y aquí no pasó nada. Por cuenta, la última decisión legal sobre esto la aprobaron las fuerzas de la Unidad Nacional y del Centro Democrático en el Congreso de la República. Yo le hice 2 debates al actual ministro de Salud, santista, y ¿saben quién fue el primer senador que se paró a controvertirme, a rechazar lo que yo había hecho? Álvaro Uribe. Así es imposible, porque es que aquí hay un modelo económico que lo defiende el 100% de la clase política colombiana que viene de la herencia liberal conservadora. Es el mismo caso de Odebrecht. Yo estaba diciendo que hay un pacto de impunidad que incluye al Centro Democrático, a la Unidad Nacional, a Álvaro Uribe, a Juan Manuel Santos, a Germán Vargas Lleras y a Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el hombre más rico de Colombia. Y el fiscal es el titiritero mayor para manejar las cosas de forma tal que ese pacto de impunidad prospere. O sea, peor no puede ser. Y luego esto coincide con una crisis de la política, que ya no solo es en Colombia, sino global, ¿no? Lo que ha pasado en el Reino Unido con el Brexit, la aparición de Trump, lo que ha pasado en España también, que hay una especie de malestar global, ¿no?, con los políticos, ¿no? Aquí he entrevistado a algunos candidatos todos estos días y dicen que en general da igual el partido, pero que reciben mal a los políticos, ¿no? Hay una cosa que es más o menos obvia, es que este modelo de la globalización, Ricardo, es un modelo de brutal concentración de la riqueza en unos pocos países y dentro de cada país en manos de unas muy pocas personas. Entonces las cifras son escalofriantes, las cifras de concentración de la riqueza y las cifras de pobreza, ¿sí? y de desempleo y de sufrimiento ciudadano y de mala salud y de mala educación. Entonces no es sorprendente que en el mundo entero haya un repudio a la política, además porque la corrupción es inmensa. ¿Sabe qué dice George Soros, que es un financista que tiene por qué saber cosas? Dice que en la globalización el que manda es el capital financiero y que el capital financiero, el de los bancos, no es inmoral, sino que es amoral. Es decir, no es que tenga mala moral, sino que no tiene moral. Y concluye diciendo, en este sistema les va mejor a los que no tienen escrúpulos morales. Lo estoy citando textualmente. Y agrega, los inescrupulosos aparecen en la cumbre. Lo voy a traducir más llanamente. Es el lumpen, por poderoso que sea, el que está en muy buena medida definiendo la suerte de las naciones y de las relaciones globales. Esto es, o sea, entonces no nos sorprendamos que haya un descontento inmenso en todas partes y que haya una confusión inmensa y que avivatos como Trump, que hacen parte de esas oligarquías corruptas, ¿sí?, puedan tener éxito en la política, porque la confusión es inmensa. Pero fíjese, y esta es una pregunta que le hago como hombre de izquierdas, y sé que tiene una formación muy vasta,
Fíjese, en Europa hay cierto sentimiento de que nos hemos quedado huérfanos, porque la izquierda ha perdido su discurso, está casi desapareciendo, fíjese lo que pasó en Alemania en las últimas elecciones, y el discurso de la derecha, en definitiva, es el mismo que también tiene la socialdemocracia, ¿no? ¿Cuál es la alternativa a esa situación que estamos viviendo, en que aumenta la desigualdad, hay caos, hay malestar? ¿Cuál es la alternativa, ¿no? Sí. Sobre eso yo diría esto, varias cosas. Primero, la palabra izquierda cada vez está sirviendo menos para, digamos, para alinear las fuerzas. Entre otras cosas, porque sectores muy importantes de la izquierda, como en Colombia, se le han entregado al establecimiento. Pues la palabra izquierda se volvió como una especie como de chaleco salvavidas o antibalas, ¿cierto? Para detrás del rótulo hacer lo que se les dé la gana. En Europa hay mucho de eso. También hay un fenómeno de que no aparece una propuesta alternativa, y quienes se dicen de izquierda que deberían ser la fuerza alternativa terminaron de neoliberales y de globalizadores y de todas las lacras del mundo global. Ese es el problema de fondo. En el caso nuestro, aquí en Colombia, estamos haciendo esfuerzos por resistir a eso, luchando contra eso, ¿sí? Pero por supuesto haciendo propuestas que son las adecuadas a las realidades nacionales. Entonces, en el caso de Colombia, por ejemplo, nosotros estamos planteando que hay que desarrollar una propuesta nacionalista que incluya defender. La primera cosa que hay que defender en Colombia es que nos dejen crear riqueza. Es que la globalización es tan dura contra un país como Colombia, la globalización neoliberal, que no nos deja ni crear riqueza. O sea, la sentencia que nos han impuesto es: ustedes tendrán que vivir de lo que puedan conseguir en minería, y todo lo demás se lo tenemos que comprar a Estados Unidos y Europa. Y entonces la destrucción industrial y la destrucción agropecuaria es total, ¿sí? Al mismo tiempo una política de monopolios y de transnacionales. O sea, es casi colonialismo lo que estamos teniendo en el grado, dada la agresividad de la política que nos están imponiendo Estados Unidos y las potencias europeas. Entonces aquí necesitamos un proyecto de unidad que tiene que ser tan amplio que hasta tiene que caber el empresariado nacionalista, ¿sí? Porque es que a las empresas las están quebrando, y por supuesto el pueblo está sufriendo todavía más, pero digamos que ese es mi diseño o mi idea para Colombia. Pero en el mundo entero es verdad que no se están planteando alternativas a la globalización, que no pueden ser distintas que enfrentarla. Porque parte del problema que tenemos es que a escala global las transnacionales se han ido comprando sectores enteros, inclusive del movimiento popular, en buena medida comprados con los recursos que sacan de estas colonias. A mí me sorprendió, por ejemplo, yo estuve hace muchos años en Europa promoviendo la lucha de oposición a los TLCs en Colombia, y tropezarme con sectores, digamos, que uno podría llamar de avanzada en Europa, que veían eso como un problema de los suramericanos, pero que eso no era con ellos, y que aplaudían los TLCs, por ejemplo, y que no entendían que iban por ellos también, como efectivamente fueron también. O sea, hay una confusión muy, muy grande. Pero bueno, eso no quiere decir que la lucha haya terminado. La lucha se está dando aquí y en Europa y en todas partes. ¿Sí? ¿No tienes la sensación que para la izquierda colombiana la situación es peor que hace 8 o 9 años, o por ejemplo cuando fue Carlos Gaviria a unas elecciones y obtuvo el 23% de los votos, que hay decentes por un lado, está lo que es la coalición Colombia por otro lado, Petro que juega sus cartas, Clara López se ha unido al liberalismo? Pero digamos que esa es como la punta del iceberg. La parte grave, ¿cuál es? Es que en Colombia fue más o menos fácil confrontar las fuerzas alternativas, confrontar a Uribe, porque Uribe era un tipo que llegaba de frente y usted era fácil salirle a defenderse y a frentearlo, como se dice. Santos es una especie de corruptor profesional. Santos llega a cumplirle un mandato a la Casa Blanca, que es cual destruir la izquierda a partir de corromperla. Eso es un diseño perfecto. ¿Él por qué pone a Angelino Garzón de vicepresidente? Angelino Garzón ya no era de izquierda, Angelino Garzón ya era un hombre del establecimiento, pero como había sido dirigente sindical, lo pone para Santos meternos la mentira de que Santos era una persona progresista o de izquierda, como se quiera llamar. Después, como una especie de casualidad, otro importante, otro que después fue ministro de Santos, se salió del polo, el doctor Luis Eduardo Garzón, y terminó de ministro de Santos. Angelino nunca fue del polo, pero sus amigos sí fueron del polo. Bueno, después de eso, Santos hace un acuerdo con Gustavo Petro y nos sonsaca a Petro del polo. Eso es una realidad, está documentada hasta la saciedad.
En las elecciones del 2014, Petro llama a votar por Santos y por Vargas Lleras desde la primera vuelta. Y posteriormente Santos nos sonsaca del polo a Clara López. O sea, la agresión de Santos contra el polo ha sido sistemática. Y recordemos que esta es la principal fuerza, digamos, de la izquierda democrática colombiana. ¿Dónde fracasa Santos? Es que no logró llevarse al polo para el santismo. O sea, en el último minuto logramos salvar al polo y mantenerlo como el polo de Carlos Gaviria. Y por eso es que estamos en la coalición en la que estamos, que es una coalición ni pues con Fajardo y con Claudia López. Ni ¿qué quiere decir? Ni santista ni uribista, porque aquí el juego del establecimiento colombiano es cooptar a las fuerzas de izquierda democrática para obligarnos a escoger entre ser santista o ser uribista. ¿Sí? Que es un viejo truco en Colombia, lo usaron en los días del bipartidismo liberal conservador. Todo eso es obra de Santos. O sea, nadie ha sido más agresivo contra el movimiento popular y la izquierda democrática en Colombia que Juan Manuel Santos. Se propuso destruirla, fracasó, pero se propuso hacerlo. Y en eso sigue y va a estar hasta el último minuto, haciéndole un mandado a todos los intereses extranjeros que predominan en Colombia. Sí, y luego querría que me analizase un poco cómo examina toda la crisis migratoria de Venezuela, todo lo que está pasando en la frontera, porque es una tragedia. Venezuela es una tragedia, ¿no? Es realmente muy doloroso lo que está pasando en Venezuela. Esto es lo primero que quiero decir, o sea, el nivel de sufrimiento ciudadano es espantoso, eso no es una calumnia, pues. Sí, bueno. Y en buena medida lo es, o lo es porque el modelo económico que se ha implantado en Venezuela pues no funciona. Sí, eso pues los hechos ahí están, esto no es un problema de la retórica. Y en buena medida no funciona porque a mi juicio allí se tomaron medidas que golpearon la economía empresarial y ese es un error gravísimo. O sea, países tan subdesarrollados como los nuestros, si usted les golpea la economía empresarial, los debilita y los vuelve un lío y divide a los países en dos y los polariza muchísimo, ¿cierto? ¿Sí? Y volver a crear ese tejido cuesta. Eso es muy complicado, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la base del lío que tiene Venezuela. Ahora, termina esta contradicción en un rompimiento del orden institucional, que también es gravísimo, porque es un rompimiento del orden institucional agravado por el hecho de que la oposición es muy fuerte. Entonces el antagonismo produce unos choques durísimos. En Colombia, digamos, cuando la Constitución del 91 también rompieron el orden institucional, eso fue como una especie de golpe de Estado, pero como el 99% de los colombianos estaban de acuerdo, pues eso no fue tan grave. Sí, pero en Venezuela no es así. Pero todo esto que estoy diciendo no debe llevar a una conclusión, y en esto soy súper exigente. Son los venezolanos los que tienen que resolver sus problemas internos, sin injerencia de nadie. Me preocupa muchísimo que Estados Unidos esté moviendo las cosas que parecieran avanzar por el camino de un golpe de fuerza, una intervención militar en Venezuela. Eso es un error, sería un error. Inaceptable porque es un problema de la autodeterminación de las naciones, pero además sería un error espantoso, pero con este agravante que en Colombia hay irresponsables que no lo entienden. El primer deber de Colombia en relación con Venezuela es preocuparnos por el interés nacional de Colombia. Una intervención militar en Venezuela puede incendiar a Venezuela e incendiar a Colombia. O sea, los hechos del Medio Oriente, Afganistán, Irak, Siria, Libia, dice que uno sabe por dónde empiezan las agresiones militares, pero nadie sabe dónde terminan, y que las posibilidades de que se inflamen y se rieguen por la región son todas. Entonces, sobre esto, mi posición es absolutamente perentoria. Los venezolanos tendrán que encontrar ellos, por métodos pacíficos y con criterios democráticos, alguna solución para el problema gravísimo en el que están. Cualquier otra cosa, sobre todo viniendo de Colombia, es una irresponsabilidad. Y en eso el rechazo tiene que ser de plano a cualquier, digamos, jugada colonialista de los Estados Unidos. Que un personaje como Trump, pues en Estados Unidos son capaces, el Estado gringo siempre ha sido capaz de hacer intervenciones colonialistas, pero Trump ni se diga. Sí, y una última pregunta que es personal y política. Me sorprendió mucho una cosa, que usted no se lanzara como candidato presidencial. ¿Por qué no lo hizo? No, yo fui candidato presidencial. Pero en estas elecciones. Estuve un año de candidato presidencial. ¿Y por qué finalmente no continuó con la carrera? Que a mí el polo, digamos, define la política.
antes de escogerme a mí como candidato, el Polo dijo un par de cosas, dijo, candidatura ni, es decir, ni santista ni uribista, o sea, mejor dicho, lo pongo de una manera distinta, candidatura para promover una gran unidad, pero unidad ni, o sea, ni con los santistas ni con los uribistas. Incluyo entre los santistas a Germán Vargas Lleras, que por desagradecido que sea no se nos olvida que es santista, ¿cierto? Sí, bueno. Pero puede acabar en el uribismo. Sí, puede acabar en cualquier parte, porque ellos todos son como primos hermanos o hermanos, eso ahí, no hay que hacer confundir. Esa pelea de perros y gatos entre santistas y uribistas es para engañarnos, para ocultar que en todo lo demás son la misma cosa, cortados por la misma tijera, entonces puede terminar en cualquier parte. Ellos todos pueden terminar en cualquier parte. Es más, mi gran temor es que si pasamos con Fajardo a la segunda vuelta, se unan todos, como si hubieran en el 2010. Pero bueno, quiero irse al punto. Entonces, pero ese mandato que a mí me da el Polo era de una amplísima convergencia, porque ya era claro que esta elección iba a ser una elección muy enredada, ¿cierto? Y entonces desde hace un año nos propusimos con Claudia López, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, los tres candidatos presidenciales de sus respectivas fuerzas, a hacer una gran unidad para poder tener el músculo con que enfrentarlos, porque se trata de ganarles, no de dejar una constancia para la historia. Y a la postre entonces, ¿qué concluimos? Un programa de unidad y llegamos a la conclusión pacífica, digamos, consensuada, de que lo mejor es que esa coalición la representara Sergio Fajardo. Yo solo hago en política, esta es mi explicación de fondo de por qué hice esto, yo solo hago en política lo que considere lo mejor para Colombia. Y consideré que lo mejor, y el Polo, no fui yo solo, el Polo esto lo aprobó por consenso, consideramos que lo mejor para Colombia es que respaldáramos a Sergio Fajardo en la coalición con Claudia López. Entonces tomamos esa decisión y le estamos dando, y yo estoy muy contento de hacer eso, porque Fajardo, además del programa que tiene con nosotros, que es muy bueno, es una candidatura ni, o sea, ni santista ni uribista, somos la única candidatura ni que hay en Colombia. O sea, hay que decirlo con franqueza, Gustavo Petro no está aliado con el Partido Liberal, porque el Partido Liberal no se quiso aliar con él. Pero eso está pues, demostrado, César Gaviria, Ernesto Samper, Santos en últimas. Esta es la única candidatura ni que hay en Colombia. Con una ganancia, Fajardo es el único colombiano que sin ser ni está en condiciones de derrotarlo, de ganar la presidencia. Nadie más puede. Dificilísimo, sin duda, pero Fajardo podría generar la unidad inmensa que se necesita para vencerlos. Entonces, cuando usted suma todo esto, entiende por qué yo estoy de candidato al Senado. Yo hago lo que sea mejor para Colombia. A mí es, pues sí, ser candidato a la presidencia, hasta ser presidente, eso puede tener su parte interesante, pero lo principal es el país en lo que hay que pensar. Entonces, si no es el nombre mío el que puede generar ese fenómeno para vencerlos, pues jugamos con otro nombre, porque lo que se trata es de eso. Bueno, pues le deseo mucha suerte, porque Colombia no puede perder que una voz como la suya no esté en el Senado en la próxima legislatura. Explíqueles a mucha gente la importancia de que yo esté en el Congreso, porque hay una gavilla contra mí, contra él. O sea, yo casi que diría que todos quienes no hacen parte de la coalición Colombia, todos los demás, usted fue por alguna razón, fue el senador más votado en las últimas. Sí, pero hay una especie como de acuerdo. Todos los políticos en Colombia no son de la coalición Colombia, están haciendo fuerza para que yo no salga al Senado. O sea, mi voz incomoda demasiado. Estas cosas que yo digo molestan demasiado. No, sí, entonces hay como una especie de gavilla contra mí. Si usted mira en las redes, los ataques que nos están haciendo en las redes son una cosa que uno dice, pero esto es de loco. O sea, los unos me tratan de guerrillero, los otros me tratan de paramilitar. ¿Qué están diciendo? Pero bueno, los vamos a derrotar. Pero es bueno que usted sepa que esa gavilla se está moviendo. Le deseo mucha suerte, senador. Muchas gracias. Pero en forma general.